Dios, a limpiar mi templo, porque lo habéis descuidado, dice el Señor. ¿Por qué olvidáis, dice Dios, que eres templo y morada de mi espíritu? Y yo reclamo ahora, dice el Señor, el primer lugar en la vida de ustedes, dice Dios, porque vienen momentos, dice el Señor, de paz, de gozo, de victoria, aunque haya lucha y prueba y tribulación. No temáis, dice el Señor, yo he vencido al mundo. No desmayéis, pueblo, porque ahora, dice Dios, habéis llegado a mi presencia, habéis tocado, dice Dios, mi corazón, porque habéis alabado con gozo, con libertad. Buscadme, dice Dios, sincérate conmigo, dice el Señor. Arrodíllate en tu cama cuando despiertes, al amanecer, al anochecer, porque esto es lo que me agrada, dice Dios, que te mantengáis, dice el Señor, en completa comunión conmigo. Y cuando lo haces conmigo, dice Dios, lo haces con el Padre, con el Todopoderoso, dice el Señor. Yo soy el gran poder, el gran amor, la gran misericordia que no tiene comparación ni fin, dice el Señor. Así dice el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de exhortación que viene de ti. Tú, Señor, conoces bien tu iglesia, tú conoces bien tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que nos hace falta, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por no cuidar este cuerpo, Señor, por ensuciar este templo, Señor. Este cuerpo que es templo de tu Santo Espíritu, es morada tuya, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Lávanos, Señor, como decía tu siervo David. Lávame más y más, Señor. Límpiame con hisopo. Purifícame, santifícame, Padre, en el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos, Señor. Doblamos nuestra cerviz delante de tu presencia, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que nos amas y nos amas con amor eterno, Padre. Porque, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Atesoramos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y hacemos, Señor, un voto delante de tu presencia. Nos comprometemos delante de ti, Señor, a buscarte, Padre. Aun cuando tú nos has hablado. En las mañanas al levantarnos, Señor. Por las noches, Señor, al acostarnos. Antes de, Señor, de cualquier otra actividad, Padre. De humillarnos, Señor. De reclinar nuestras rodillas delante de ti, Señor. A aclamarte, Señor. A bendecirte y a exaltarte, Padre. A poner nuestras vidas delante de tu presencia, Padre. Esto es lo que a ti te agrada y esto es lo que a ti te place. Por eso es que tú nos has hablado, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se sienten gozosos, verdad? Al poder alabar a Dios y no solamente alabarlo, sino que el Señor nos habla, ¿verdad? El Señor aún sigue cuidando a su pueblo y aún nos sigue confortando, nos sigue exhortando. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Gloria a Dios. A manera de introducción, yo quiero mencionarles acerca de la lucha que se vive, ¿verdad? A través de todas las edades, desde la creación del ser humano, desde Adán, desde Caín y Abel, y de ahí partimos, ¿verdad? En todas las edades, todos los tiempos, todas las generaciones, la lucha que se vive entre los hombres, entre la raza humana. Como dice Santiago, ¿verdad? En su capítulo 4 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y nosotros hoy en día, hasta el día de hoy, nosotros podemos ver la humanidad en guerras comerciales, guerras políticas, guerras bélicas. La pregunta aquí,
Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿tenemos guerra? ¿Nosotros tenemos enemigos? ¿Qué dice usted? ¿Nosotros tenemos guerras? ¿Nosotros tenemos enemigos? Fíjense que el tema de que yo les voy a comentar, de que vamos a estudiar esta noche, quizás probablemente alguno de ustedes se mencionará, alguno de ustedes se preguntará, ¿y por qué estás hablando acerca de ese tema? ¿Acaso no la Biblia nos hablar acerca de Jesucristo, de su salvación, de su evangelio? Y es cierto, porque el mismo apóstol Pablo le menciona a Timoteo en una de sus cartas: te insisto a que prediques la palabra, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, solo la palabra. Olvídate de predicar, de hablar, de enseñar fábulas, mitos, falsas doctrinas. No, enfócate solamente en predicar la palabra de Dios. Y precisamente de ahí yo le hice este comentario. Quizás alguno de ustedes va a hacer esta pregunta: ¿por qué vamos a hablar este tema? Este tema que vamos a hablar es un tema demasiado exhaustivo y afluente. Posiblemente por el tiempo, por el horario, no lo podamos ver todo a plenitud. Pero ahora, desde el punto de vista humano, nosotros vemos en qué momento de la historia humana el pueblo, ahora sí que la raza humana se encuentra. Si yo le pregunto, ¿usted cómo ve la raza humana, la humanidad en estos momentos? ¿Cómo la percibe usted? ¿De qué manera percibe usted en estos momentos todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo? ¿Qué me contestaría usted? Muy peligroso. Ya no sabes en quién confiar. No sabes en quién creer. No sabes a quién confiarle tus cosas, porque al momento que tú le confías las cosas, cuando menos te das cuenta, ya todo el mundo lo sabe. Nosotros vemos que la humanidad hoy en día está, como se dice popularmente, de cabeza. Y no nos asombremos, no nos maravillemos de estas cosas. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, del versículo 6 al versículo 8, decía que oiremos de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y habla, dice, y una nación se levantará en contra de otra, un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, dice, es solo el comienzo de dolores de parto, y luego vendrá más. Yo te quiero hacer una pregunta a esta hora, porque inicialmente yo les decía, usted o nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿tenemos enemigos? ¿Hay enemigos? Ahora, yo te quiero hacer unas preguntas. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en el Señor Jesucristo crucificado y resucitado? ¿Buscas una vida de santidad y te sometes al señorío de Cristo? Si es así, tienes un adversario. El adversario de Dios, el adversario del pueblo de Dios, es un adversario engañoso, peligroso, implacable y sin misericordia. Entre otros nombres y títulos que se le llama, se le menciona a Satanás, Lucifer, el diablo, Belcebú, la serpiente antigua, el enemigo, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios, el príncipe del poder del aire, el Dios de este mundo, el gran dragón rojo y más. Este
es vuestro adversario. Les invito a que abramos nuestras Biblias o encienda su Biblia según sea el caso. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién dice? Vuestro adversario el diablo. ¿Cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. Yo les hago una pregunta. ¿Este ser es un producto de la imaginación o es una realidad viviente? Fíjense que la palabra Satanás quiere decir el adversario. Es lo que quiere decir la palabra Satanás, adversario. En algunos círculos cultos de aquellas personas que son meramente en lo secular, preparadas, capacitadas, estudiadas, en algunos círculos, no quiero mencionar o no me estoy mencionando a todos, pero se ha convertido en una costumbre dar una respuesta negativa a estas preguntas y negar rotundamente la existencia del tentador. Entre otras personas se considera un signo de superioridad intelectual repudiar la personalidad del diablo. Fíjense que para muchos ahora Satanás es un producto de una reliquia de la superstición, un mito de una época pasada, algo anticuado. Para otros es simplemente una abstracción, una mera negación. Y muchos dicen, no, es que el diablo es lo contrario, es del mal, el diablo es todo el mal, es lo contrario del bien. Pero hasta ahí, algo sumamente superficial. Si nosotros vamos a hablar acerca de esto de vuestro adversario el diablo, es porque si está escrito en la Biblia es porque el Señor quiere que nosotros sepamos que tenemos un adversario. Fíjense que hace unos días estaba escuchando a una persona secular, pero hablándoles a ciertos grupos evangélicos, cristianos evangélicos. Es una persona secular y lo que él mencionaba, y en muchas cosas, pues obviamente yo le doy la razón, porque él mencionaba, dice que él veía y más en Latinoamérica, lo que es Latinoamérica, no el caso aquí en Estados Unidos, pero un cierto porcentaje sí, pero más el porcentaje es en Latinoamérica, que él decía que los ministros, los predicadores, dice, que no estaban sumamente capacitados y preparados para poder dirigir a un grupo. Procedían como nosotros, la mayoría de nosotros, ¿no? Laicos. Y él veía algo como algo inferior a aquello, porque decía, es que no puedes, una persona que no está sumamente o bien preparada y bien capacitada para dirigir a un grupo, dice, le hace falta más conocimiento. Y en cierta manera tiene razón. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, no estoy seguro, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Muchas veces nosotros hablamos las cosas y las tomamos solamente a las ligeras. Y a veces nada más escuchamos y todo lo que nosotros escuchamos como loritos, lo repetimos sin poner atención exactamente a lo que se está diciendo y sin profundizar en el tema.
acerca de. Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no solamente es saber la palabra, sino también saber cómo es que piensa el enemigo. ¿Ustedes creen que Dios no está interesado que nosotros sepamos cómo es que piensa el enemigo, cómo es que actúa el enemigo, para que nosotros como hijos de Dios no caigamos en sus garras? El enemigo es un enemigo inteligente. Siempre se mantiene en el trasfondo y permanece oculto, fuera de la vista. Si nosotros leemos en 2 de Corintios, no lo pongan, solamente se los voy a dar. Capítulo 4 y versículo 4 dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, tratando de aparentar algo bueno, pero en realidad su fin es diabólico. Y el tema que yo quiero hablarles, obviamente, viene de aquí, vuestro adversario, el diablo. ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios acerca del diablo? Vimos que esta palabra Satanás significa adversario. También se le llama diablo, que significa calumniador, el que nos calumnia. También se describe como Belcebú, el cual significa que es el príncipe de los demonios. Se le describe como Apolión o como el ángel del abismo. Se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Se le describe como el ángel de la potestad del aire. Se le escribe como el príncipe, perdón, no el ángel, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere a él como dragón, como león, Lucifer, la serpiente antigua. Y quizás uno de los nombres más significativos, el maligno. Si nosotros, obviamente por nuestra cultura, nuestro idioma que es el castellano, ¿es correcto el castellano? Propiamente correcto, es decir, el castellano, nuestro idioma. Obviamente pues estamos en un país donde el inglés es el idioma oficial. Y hay una versión de la palabra de Dios en inglés, la versión King James. Y fíjense cómo, a mí me llama la atención cómo dice que lo que es Mateo, si nos gustan poner Mateo capítulo 6 y versículo 13. Ayúdenme por favor ahí con Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 13. Dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que aquí la traducción en inglés, en la versión King James, dice que cuando debería de decir, que es probable, cierto decir, que debería decir el maligno. A veces encontrarás maldad cuando debería de ser malvado. Hay quienes dicen que cuando oramos, fíjense la explicación que aquí encontramos, que cuando nosotros oramos, mas líbranos del mal, debería de decir, líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Y cuando Juan, el apóstol Juan, en el último capítulo de su epístola, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y 19, dice, de la misma manera, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo eleva su oración sumo sacerdotal, cuando Él está diciendo, no ruegues que los quito del mundo, sino que los guardes del mal, debería traducirse, líbranos del maligno. Y este término es muy importante que nosotros lo tengamos presente, el maligno. La segunda cosa que la Biblia nos dice es que el diablo es una persona. Y yo les hacía la pregunta, ¿ustedes creen que solamente
es producto de la imaginación o es un ser real. Es un ser real, es una persona. Es muy importante que en la actualidad, porque desde hace menos de un siglo, esta moda de no creer en el diablo como una persona, no, es cierto, no solo para los incrédulos, sino también para muchos que se llaman a sí mismos cristianos. Dicen que dicen creer en el poder del mal o en una mera influencia maligna, pero tienen la sensación de creer en el demonio. Tienen la mala sensación de creer que el demonio solamente es un mito. Solamente es producto de la propia imaginación humana. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4. San Lucas capítulo 4 del versículo 1 hasta el 13. No lo vamos a leer todo porque es muy largo y mucho que hablar. Solo algunas para tener una referencia. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y fíjense, si nosotros ponemos atención a la lectura, vemos que esta es un diálogo entre dos personas. No es que nuestro Señor Jesucristo está solamente en su imaginación, hablando, diciendo, sino que está dialogando. Entonces nos damos cuenta que el maligno, que nuestro enemigo, es un ser real y se manifiesta de muchas maneras. Si nosotros ponemos más atención, nos vamos a dar cuenta cuando en el libro de Job dice la escritura que las estrellas de Dios iban y alababan a Dios, y dentro de esas estrellas, ¿quién iba metido? Satanás. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job, recto y temeroso delante de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dijo el diablo a Dios? Este te alaba porque pues tú lo has protegido, tú lo has guardado, lo has bendecido. Pero quítale algo de lo que tú le has dado y vas a ver cómo blasfema delante de ti. ¿Acaso no fue un discurso entre dos personas, dos seres? Es un personaje. Vamos a ver acerca de dónde proviene este ser. A nosotros muchas veces nos tachan y nos dicen muy exagerados. Fíjense, yo aproximadamente hace 25 años aproximadamente, a mí me decían asustado, me decían exagerado. Dentro del mismo círculo evangélico con los que yo me rodeaba, me decían asustado, me decían exagerado, me llegaron a decir fariseo. Está bien, no me quita nada, no. Pero muchas veces a nosotros nos tachan de esas cosas por hablar de estos temas. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel 28, desde el 11 en adelante. Ezequiel capítulo 28, del versículo 11 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Leímos Ezequiel capítulo 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Entonces vemos, ¿verdad? Dice que él fue un ser creado. Satanás fue un ser creado. En Isaías nosotros leemos, no lo busquen, solamente por mencionarles. En Isaías muestra y dice: ¿cómo has caído del cielo tú, querubín grande y protector? Lucero de la mañana. ¿Cómo es que has caído? Obviamente porque se halló maldad en él. Él quería la adoración. Él quería la adoración. Y déjame decirte una cosa. Él quiere la adoración tuya y quiere la adoración de todo ser humano. No lo ha logrado al 100%, pero de muchos sí se ha valido. Si tú no le das adoración, tú tienes un enemigo. Ese enemigo es Satanás, nuestro adversario. Miren, déjenles comento una cosa. Y a raíz de esa cosa es que el Señor me inspiró para hablar acerca de esto. Hace 2-3 semanas atrás aproximadamente, en un sueño. Yo estaba predicando, evangelizando a una persona, pero de pronto llegó otra persona y me empezó a decir muchas cosas, muchas cosas. Y lo que más recuerdo, que más me llamó la atención fue eso. Y no voy a descansar hasta destruirte. Yo no voy a descansar hasta destruirte. Y pues obviamente yo me desperté y pues con el sueño en mente. Y hasta el día de hoy pues obviamente yo traigo eso. No voy a descansar hasta destruirte. Y posteriormente pasaron los días, las semanas, y he tenido algunos sueños de
pues, que me están persiguiendo, persecución, que me quieren. Pero en todos ellos, gracias a Dios, por la divina providencia de Dios, salgo adelante en los sueños, obviamente, en los sueños. Entonces, a raíz de eso fue que me inspiró Dios para hablar acerca de este tema. El enemigo quiere destruirnos. Él no está a gusto que tú estés del lado correcto. No está a gusto que tú seas hijo de Dios. Él busca de una o de otra manera tu alma. Busca de alguna o de otra manera destruirte. Destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir la congregación. Aún al pueblo de Dios quiere destruir. No se ha cansado y de una y de otra manera ha buscado y ha tratado con artimañas. Ha tratado de destruir al pueblo de Dios. ¿De qué manera? Muchas veces a nosotros el enemigo es inteligente y muchas veces nos ataca en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Tú no vales nada. A ti nadie te quiere. Tú eres un ser despreciable. Todo mundo a ti te rechaza. Nadie te pone atención. Tú no vales nada. Tú eres un cero a la izquierda. De esta y de otras maneras comienza a trabajar el enemigo en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos. ¿Para qué? Para que tú te rindas, tú te dobles. ¿Cuál es el propósito? Destruirte. Déjate comento otra cosa. A mí no me gusta hablar de mí y decir soy esto, el otro, no. Pero solamente como una referencia, solamente a manera de incluirlo en el tema. Hace años, ya tiene bastante tiempo, tendría 8 años, 9 años quizás. Tuve un altercado con mi hermana mayor. A mi papá le dieron un condominio en otra área y mi hermana mayor se hizo cargo de nosotros, mientras mi madre se hizo cargo de otros hermanos en la casa donde estábamos. Entonces yo tuve un altercado con mi hermana mayor. Tanto era el enojo, tanto era el coraje que yo sentía, que no sabía cómo expresar, cómo sacar el coraje, todo lo que, pues por el altercado, era mi hermana mayor, nos estaba pegando y pues yo no quería que me pegara, o sea, ya estaba cansado. De pronto, y yo les digo, no es un producto de la imaginación, de pronto yo escuché, el cuchillo, y yo agarré y dije, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está? Y fui a la cocina y agarré el cuchillo y me lo puse. ¿Quién cree que era el que estaba obrando? ¿Quién cree que quería destruir mi vida, mi alma? Satanás. Él utiliza medios, recursos para poder destruirnos. ¿Cómo fue? Utilizó mis emociones, porque ustedes saben que el enojo, que el coraje muchas veces es parte de nuestras emociones. Y si tú eres una persona que te enoja rápido, ahí te va a atacar Satanás. Si eres una persona que tú estás luchando con la lujuria, ahí va a venir Satanás y te va a atacar. Si eres una persona que luchas con el materialismo, ahí va a llegar Satanás y te va a atacar. Porque Él es un ser inteligente. Él le dijo, el Señor, Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás considera cuál es el punto más débil que nosotros tenemos. Y de ahí se agarra para someternos y querer destruirnos. Si tu punto débil es el vicio, llámese, bueno, todos vicios, el adjetivo que tú quieras ponerle, de ahí se va el enemigo para querer destruirte. Conoce nuestras áreas débiles.
Vamos a leer lo que dice en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre quiénes, sobre nosotros. Y lo que me llama la atención es, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras dice, nosotros sabemos cuál es su estrategia, por dónde quiere llegar a destruirnos. Fíjense que en la guerra de Yom Kippur, en el año 67, no recuerdo exactamente la guerra en Israel. Fíjense que estaban los soldados en la frontera con Egipto y la frontera de Jordania, y veía que se estaban juntando un montón de soldados en la parte de Egipto, en la parte de Jordania. Y los soldados le mencionaron al comando central: oye, están viniendo un montón de soldados, se están reuniendo. ¿Y qué dijeron ellos? Los del comando central: no creo que nos hagan nada. Tal vez están reuniendo para asustarnos, no sé, pero no creo que vengan y nos hagan nada. Y lo tomaron a la ligera. Y llegó el día más importante para el pueblo de Israel, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y todos estaban en las sinagogas, todos estaban pidiendo perdón a Dios. Y en ese momento llegaron los enemigos y atacaron a Israel. Porque dice, ignoraron, hicieron de menos el aviso. Por eso el apóstol Pablo a los hebreos dice: hijo mío, dice, no tengas en poco la palabra de Dios. No tengas en poco lo que el Señor nos habla a través de su palabra, porque muchas veces nosotros ignoramos, como dice la escritura, de oídos. Solamente oímos, pero no escuchamos, no ponemos atención. ¿Qué le pasó a Israel? Obviamente ganaron, gracias a Dios ganaron la guerra, pero hubo muchos muertos. El pueblo de Dios, vamos a ganar la guerra, pero tristemente va a haber muchos caídos. Precisamente porque tenemos que conocer las estrategias de Satanás. Dice que no ignoramos ninguna de sus maquinaciones, sus estrategias. Entonces, rápidamente vamos a mencionar algunas. Si no queremos ser engañados por ninguna de las artimañas o estrategias de Satanás, número uno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedecer las reglas. ¿Quién es el que pone las reglas? ¿Yo o Dios? Dios, la palabra, Él pone las reglas. Somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Él. ¿Y quién pone las reglas? Él. Entonces, si no queremos ser engañados por ninguna de las artimañas de Satanás, tenemos que andar en sus reglas. El que camina por regla, camina con seguridad, camina más honorablemente. Cuando los hombres desechan la palabra, entonces Dios los desecha, y entonces Satanás los toma y los lleva a las trampas a su antojo. Quiero darles un ejemplo. Yo se los he comentado cuando estábamos en la célula, y es un ejemplo pues vivo, es real y es cercano, porque pues yo siempre les he dicho,
No conozco todos los datos, no sé exactamente los datos, pero por lo poco, lo mucho que la información que me ha llegado, lo que me han contado, de que esta persona, pues, no sé qué hizo, evangélico, cristiano, hijo de Dios, no sé qué hizo. La cosa es de que ahora el diablo lo tiene encerrado en un cuarto sin poder hacer nada. Está vivo, pero comenzó viendo que veía cosas, veía figuras, veía esto, el otro. ¿Por qué? Porque no anduvo en las reglas. Quiso hacer cosas que a Dios no le agradan, y por andar fuera de las reglas de Dios le dio lugar al diablo. ¿Y cómo lo tiene el diablo? Atado. Es un ejemplo vivo y es real lo que yo le estoy diciendo. No me lo estoy inventando, se los digo de primera mano. Yo lo conozco, yo sé quién es. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 para respaldar lo que hemos dicho. Les comentaba al principio, ¿verdad?, que es un tema afluente, es un tema demasiado exhaustivo, que posiblemente por el tiempo no lo podemos desarrollar completamente a plenitud, pero vamos a desarrollar lo más que podamos. Porque para mí es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sepamos las estrategias del enemigo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando y a quién le está hablando? Jesucristo está hablando. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué debemos de hacer? Debemos andar y de guardar su palabra. No tengamos en poco la palabra de Dios. Si no queremos ser engañados con ninguna de las artimañas del enemigo, guardémonos, fíjense, de no contristar al Espíritu Santo. Guardémonos de no contristar al Espíritu Santo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 4. ¿Sí hay primera de Juan? No, sí, déme un segundo. Yo estoy en la de Pedro. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en vosotros? ¿Con qué fuiste sellado en aquel día que tú creíste, que tú te arrepentiste? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, tú como hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Lo que nos mencionaba nuestro pastor desde hace 3, 4 domingos atrás. No contristéis al Espíritu, sino que tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios para no caer en tentación. Si no queremos ser engañados con las artimañas de Satanás, debemos esforzarnos por conseguir más sabiduría celestial. Y es algo de lo que yo les mencionaba. Muchos tenemos conocimiento, pero pocos tenemos sabiduría. No es lo mismo que nosotros conozcamos de muchas cosas, pero si no las vivimos. Decía el profeta Salomón: a sabiduría, ante todas las cosas adquiere sabiduría. Vamos a leer lo que dice
Y estos textos se los estoy dando solamente para que podamos tener referencia acerca de lo que estamos hablando. Proverbios capítulo 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. ¿Qué está hablando? La sabiduría. ¿Hacia dónde queda la sabiduría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿De dónde proviene la sabiduría? Es fruto, pero la sabiduría proviene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de las misericordias. ¿De dónde tenemos que adquirir sabiduría? De Dios. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para no ser engañados las artimañas de Satanás. Si no queremos ser engañados de ninguna de las artimañas de Satanás, opongamos resistencia a las primeras insinuaciones de Satanás. El que juega con el señuelo de Satanás pronto caerá en su anzuelo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistid al diablo y de vosotros huirá, o huirá de vosotros. Resistir. ¿Qué tienes que poner? Tener resistencia. ¿Ante qué? Ante las acechanzas. Oh, mira, tú te congregas en aquel lugar. Mira, tú andas donde está el pastor fulanito. Esa congregación, fíjate que esto, que el otro, que aquí, que allá. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Solamente por mencionarte un ejemplo. Si no queremos ser engañados con las artimañas de Satanás, entonces mantengámonos humildes. Un corazón humilde yacerá en el polvo antes de que levantarse para la maldad, y se separará de todo antes de la paz de una buena conciencia. Una cosa que el diablo tiene poco poder para levantarse es contra los humildes. ¿Qué dice David? Dame un corazón humilde, porque un corazón contrito y humilde tú no desprecias, oh Dios. Mas a los orgullosos Dios los mira de lejos. Mantengamos siempre un corazón humilde delante de Dios. Muchas veces nosotros nos creemos que porque la sabemos, porque la podemos, porque somos esto, somos el otro. Recuerdo una frase: si lo tienes, tenlo para ti mismo. Es para ti. Pero sé humilde. Noble. Jesús. Y en oración. Con la palabra. Amén. Ya. Escrito. Ya. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad? Vamos para allá. Si no queremos caer a las acechanzas de Satanás, entonces velemos fuerte, atenta y constantemente. Vamos a ver lo que dice en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:6, rápidamente. Ya vamos a ir cerrando. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5 y versículo 6.
Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. Y una de las cosas que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que todos los que nosotros, la mayoría de nosotros descuidamos, es la oración. Es la oración. Amén. Ya por mencionar el último, si nosotros no queremos caer, en ninguna de las acechanzas de Satanás, entonces mantengamos comunión con Dios. Mantengamos comunión con Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo nos hizo una demostración de comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 17 está mencionado, como tú, Padre, como tú y yo somos uno, así también que ellos sean uno. Habla de unidad, habla de comunión. ¿Y cómo debemos estar nosotros? En unidad. Unidad con Dios, pero unidad entre nosotros también. ¿Con qué propósito? Para que no caigamos a las acechanzas del enemigo. Mantengámonos en oración, mantengámonos en comunión, pidamos sabiduría que proviene de lo alto. Yo quiero concluir orando. Quiero concluir diciendo, si a ti el enemigo te ha querido destruir, ha querido atacar tu familia, tus hijos, tu congregación, tu ministerio, recuerda siempre, hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesucristo. Dice la Escritura que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, toda condenación, toda mentira, toda enfermedad, toda obra de las tinieblas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacerlas. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahí donde tú estás, hermano, levanta tus manos, dile: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, y para que nosotros, Señor, no caigamos bajo la esclavitud del enemigo, de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, vuestro adversario. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Todo lazo, toda cadena, toda atadura, en el nombre de Jesús está cayendo por el poder del nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo, porque la unción de Dios pudre todo yugo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad. Siéntete con libertad, siéntete con el gozo del Señor, con la fortaleza del Señor. Dice tu palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Dice tu palabra: y ellos han vencido por la sangre del Cordero de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, en esta congregación, en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, y tú, Señor, lo guardarás, tú lo perfeccionarás hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias porque no hay nadie como tú. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.